Dios les bendiga. Estamos en este primer domingo de este año 2021. Si de repente digo 2020 es por la cuestión de costumbre. Estamos ya iniciando el año 2021 en este primer domingo, compartiendo la palabra de Dios desde aquí, desde el Rancho de Fe. Y quiero compartir con ustedes una porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Estamos por iniciar este año donde tenemos muchas expectativas, donde quizás tú ya hiciste planes, ya hiciste propósitos. Qué bueno, si ya los hiciste. Si no los has hecho, todavía es tiempo en que te propongas algunas cosas para alcanzar, para hacer. Pon en las manos de Dios y verás cómo Dios prospera y te da aún más de lo que tú mismo hayas pensado. No es malo el poder hacerlo. No es malo el poder decirle al Señor: Señor, llévame a alcanzar estos objetivos, estos planes. Y estamos en este inicio tan especial, este año 2021. Quiero compartir con ustedes una porción de la escritura de uno de los primeros eventos en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba a iniciar ya su ministerio público, encontramos que sucedió algo muy, muy especial en su vida. Después de que fue con Juan el Bautista para ser bautizado, dice que él tuvo una experiencia en el desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí en ese desierto fue tentado. Mateo dice que fue tentado por el tentador, valga la redundancia. Así es lo que dice Mateo. Y Lucas es más específico y dice que Jesucristo fue tentado por el diablo. Él iba a iniciar su ministerio. Nosotros estamos próximos a iniciar este año 2021, esta nueva década que se presenta delante de nosotros. Y quise tomar este pasaje porque marca el inicio del ministerio de Jesús. Para ti, para mí, puede marcar también el inicio de cosas importantes en nuestra vida. Por eso, poner nuestra vida en las manos del Señor. Vamos a orar y después vamos a leer lo que esta historia nos cuenta acerca de Jesús. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque nos permites llegar con bien a este primer domingo de este año. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Que nuestros planes, propósitos, Señor, objetivos para este año se vean cumplidos, Señor, al finalizarlo. Sé tú con nosotros en este caminar, Señor. Muéstranos, guíanos qué es lo que tú quieres hacer en nuestra vida, por dónde quieres llevarnos, Señor, lo que tú esperas que nosotros hagamos, Señor, el hacer tu voluntad, que sea prioridad, Señor, para nosotros. Si tenemos algo en lo personal, que podamos ser lo suficientemente humildes para ponerlo en tus manos, Padre, sabiendo, Señor, que tú eres el que prosperas en nosotros todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dice esta historia de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Si tú te das a la tarea de leer los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que en estos 4 evangelios, cada vez que Jesús se retira de la multitud, se retira de sus discípulos, o cada vez que Jesús va al monte o a la montaña, normalmente lo que va a hacer es que va a orar. En este pasaje dice que Él fue llevado al monte también. Él fue llevado al desierto, pero en este caso el propósito era de una manera diferente. Dice que fue llevado a ese lugar para ser tentado. De Jesús se nos dicen cosas muy especiales, que Él fue tentado en todo, pero Él siempre se mantuvo sin pecado. Él es santo, santo, santo. Él, aun cuando estuvo en nuestra propia condición, no cedió al pecado como cualquier otro hombre ha cedido ante Él. Eso es lo que se representa la naturaleza de Jesús. Él es santidad completa. Y de ahí que su palabra nos invita a ti y a mí constantemente a vivir de esta manera, a vivir en santidad, guardados para Dios. ¿Por qué es tan importante esto y por qué es tan importante este evento? Se presentan aquí solamente 3 tentaciones específicas. No sabemos si realmente fueron solamente esas 3 o si hubo más cosas que sucedieron en aquel tiempo, puesto que Jesucristo estuvo allí en ese lugar 40 días y 40 noches. Estuvo ahí un buen periodo de tiempo. Aquí sobre lo que yo me quiero centrar es que Jesucristo estaba próximo a iniciar su ministerio. Había 3 años y medio por delante que iban a ser los más importantes de su vida, donde Él iba a poder realizar el propósito por el cual su Padre lo había enviado aquí a esta tierra. Y sin lugar a dudas, no había nada que pudiera separar a Jesús de su propósito, sino una sola cosa. No iba a ser que se le opusieran los principales sacerdotes en la sinagoga o en el templo. No iba a ser las acusaciones de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. No iba a ser la persecución de Herodes desde como lo fue en su nacimiento, o como después tenía tanta oposición también de los romanos. No era eso lo que podía impedir que Jesucristo cumpliera con su propósito. No era tampoco su humanidad y la angustia que Él llegó en un momento a sentir cuando se encontraba también casi al final de su ministerio en el monte, también orando a su Padre, diciéndole: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No eran los azotes sobre su espalda, no era el peso de la cruz sobre sus hombros, no eran los insultos recibidos en la cruz. Había una cosa que podía impedir que Jesucristo cumpliera aquel propósito que el Padre le había encomendado, y era ceder a la tentación. Era el pecado. El inicio de su ministerio inicia con un ataque directo del enemigo sobre su vida para que fallara. No fue en el proceso de su ministerio, fue al principio. Nosotros estamos por iniciar, quiero aplicar esto y lo que Jesucristo pasó en estas 3 tentaciones que el diablo le planteó. Nosotros estamos por iniciar un año donde les decía yo espero, y si no lo has hecho, espero también que lo hagas, donde quizás ya hicimos planes
propósitos, o donde quizás queremos fortalecer más todo lo que hemos hecho hasta este momento. Quizás si Dios nos permitió ir por un camino correcto, seguir justamente por ese camino. Si nuestros propósitos es que quedaron a medias, pero creemos que son parte de los propósitos de Dios para nuestra vida, seguir fortaleciéndonos hasta llegar a la meta. Seguir compartiendo la palabra de Dios. Yo no sé cuántas cosas ya hay en tu mente y en tu corazón para este 2021. Quizás esperas que sea muchísimo mejor que el año anterior, sin tantas malas noticias cuando prendes la televisión, sin tantos malos comentarios cuando estás haciendo fila, quizás en el centro comercial o en el banco, donde todos están quejando de la situación actual y quieres que todo sea completamente diferente. Bueno, déjame decirte que una de las cosas o la cosa que puede desviarte de la bendición de Dios, de la voluntad de Dios, de que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, déjame decirte que no es la enfermedad, no es la crisis, no son los problemas familiares, no son los imprevistos que vienen a tu vida. Lo que te puede separar de la bendición de Dios, del caminar con Dios, de tener el éxito que Dios quiere para tu vida, para mi vida, es el pecado. Es el pecado. Puede venir y golpear la enfermedad a nuestra vida, a nuestra familia. Pero la mayoría de las veces eso nos lleva a doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, haz un milagro en mi vida. Haz un milagro en mi esposa, haz un milagro en mi hijo, haz un milagro en mi primo, haz un milagro en mi vecino, en mi amigo, haz un milagro. Si la situación económica se pone difícil, lo que nos lleva también es a doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, tú eres un Dios que provee. Y tú haz tu lista que tú quieras. Pero si el pecado o la tentación llega a tu vida, toca a tu puerta, déjame decirte que eso viene y tú cedes ante ello. Y tú le das cabida en tu corazón. Déjame decirte que eso va a traer una ruina total. Porque al final la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros podemos encontrar, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura, cómo algunos pasaron por alto lo que Jesucristo pudo resistir. Y vino cosas muy tristes y muy lamentables sobre ellos. Algunos fueron personas, otros fueron pueblos enteros que sufrieron las consecuencias. Lo que puede frenar tu vida, lo que puede cambiar todos tus planes y tus propósitos y que se vengan abajo, es que tú le des cabida a la tentación, es que tú cedas ante ella y que esto produzca el pecado que trae destrucción, que trae tristeza, que trae muerte, que te quita absolutamente todo. Tres tentaciones se le presentan a Jesús. Tres tentaciones, tres ataques muy directos. Y fíjate que curiosamente, cuando yo leí esos versículos de aquí de Mateo y de Lucas, que también Lucas los presenta, no son pecados tan escandalosos. No es así. Es más, ni se dice que Jesús tuviera que hacer algo tan fuera de lugar, algo que no estuviera aún en su capacidad hacer. Sin embargo, si él hubiera cedido ante eso, otra sería la historia.
Lo primero que se presenta ahí, les decía son 3, lo primero que se presenta es que dice que después de 40 días y 40 noches, Jesucristo tuvo hambre. Y se le presenta el tentador y le dice, si eres el Hijo de Dios, Lucas dice, di a esta piedra, Mateo dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Quisiera darle explicación así de lo que esto pudiera significar respecto a las piedras, o respecto al pan, o respecto a Jesucristo como Hijo de Dios. Pero quiero centrarme sobre otra cosa diferente. ¿De qué manera puede llegar esto a tu vida y a mi vida? Si nosotros vamos en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que una de las más grandes quejas del pueblo de Israel delante de Dios era justamente la comida. El pueblo de Israel fue sacado por Moisés de Egipto, fueron introducidos en el desierto, dice que estuvieron ahí por 40 años viviendo en el desierto. Ahorita más adelante voy a ahondar un poquito más en eso. Pero una de las necesidades más grandes que tuvieron ahí es que tuvieron hambre. Tuvieron hambre. Y eso los llevó a murmurar contra Dios. Eso los llevó a reclamarle a Dios y decir, ¿cómo es que casi algunos opinan que más de 2 millones de personas iban a poder sostener en el desierto? ¿Cómo mantener a más de 2 millones de personas en el desierto? Bueno, la Biblia dice que Dios les mandó pan para que comieran. Les mandó pan. Y comieron pan hasta que se saciaron. Y Dios les dijo, van a recoger una porción de este pan que yo les voy a mandar. Y el día viernes, el día sexto, van a recoger 2 porciones porque el día séptimo no van a salir a recoger el pan, solamente lo van a recoger por 6 días. Pues lo primero que ellos hicieron fue que se olvidaron que el día sexto iban a recoger 2 porciones, recogieron una, el día séptimo salieron y no había pan. Pero ellos, su hambre los llevó a reclamarle a Dios. Y después dijeron, puro pan nos está dando Dios. Queremos carne también. Y Dios les dice también, les voy a dar la carne hasta que se sacien. Carne hasta que ya no puedan comer más. Y Dios les envía al campamento codornices y de eso empiezan a alimentarse. Ya tenían pan, ya tenían carne. ¿Qué más podía faltarles? Dios les había prometido que Él los iba a sustentar en todo ese trayecto. No iban a durar tanto tiempo en el desierto. Ahorita más adelante vamos a ver qué fue lo que los llevó a que se estuvieran 40 años en el desierto. Pero era una necesidad básica. Y yo quiero decirte que en este año que apenas inicia, no te quejes contra Dios. No le reclames a Dios. Dios se ha comprometido contigo y conmigo a que tu sustento y mi sustento está asegurado. Jesucristo les dice aquí en capítulos más adelante, en el Sermón del Monte, les dice Jesús a sus discípulos, no se preocupen por qué van a comer, qué van a beber, dónde van a vivir, qué van a vestir. Dios tiene cuidado de eso cuando nosotros confiamos y esperamos en Él. Cuando nosotros cedemos a la tentación, a veces les decía, no es que cometamos el pecado más escandaloso del mundo, es que quitamos nuestra vista de Jesús, es que quitamos nuestra confianza de Él, es que empezamos a dudar si para el día de mañana tendremos que comer en nuestra mesa, si tendremos ahí en nuestro closet qué vestir para el siguiente fin de semana. Y si tú abres tu closet, a lo mejor tienes hasta de más allí. No podemos ceder ante
esas cosas. Tenemos en este 2021 tener que recordar que así como Dios sostuvo en nuestra vida este año pasado difícil y complicado, Dios lo seguirá haciendo. Y podremos estar seguros de que tendremos un 2021 próspero bajo la bendición de nuestro Dios. Pero el pueblo, cuando tenía hambre, se rebelaba contra Dios. Nosotros a veces, cuando sentimos las primeras señas de escasez, empezamos a decir: ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Ahora de dónde voy a sacar para esto, para aquello? ¿Cómo le voy a hacer para llegar a fin de mes o a fin de quincena? ¿Cómo le voy a hacer para pagar los recibos que ya están próximos a vencer? Confía en Dios, espera en Él. El ceder a la tentación nos desvía y nos quita esa bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Cuando Jesús estaba en su ministerio, en alguna ocasión que los que le seguían tenían hambre porque le habían estado ya con él mucho tiempo, ya se estaba acabando el día, no habían comido en todo el día, y Jesucristo les dice a sus discípulos: vayan y denles de comer, y alimentan a 5,000 personas. Pero después, cuando Jesús no les da de comer, se enojan contra él, y Jesús les dice: ustedes me siguen por la comida que les doy. Ellos podían tenerla asegurada, pero Jesús quería algo más en sus vidas. Él quería que confiaran, que esperaran, que dependieran. No cedamos a la tentación en nuestra mente diciendo: ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Confía en Él. Por eso no entres en tentación. Señor, no me metas en tentación, o como tú lo quieras aplicar, pero no dejes que la tentación, al tocar ahí en tu casa, tú le abras las puertas y empieces a dudar de Dios. Enseguida dice que el tentador llevó a Jesús y lo puso sobre lo más alto del templo y le dice: lánzate, porque la Escritura dice que Dios mandará a sus ángeles para que te sostengan. Lánzate. Y Jesucristo les dice algo, o le responde algo muy interesante. Y le dice ahí en el verso 7: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Algunas consideraciones rápidas de esto. Primero, no hagas nada que Dios no te mande hacer. El pasaje de que Dios o sus ángeles lo podían sostener a Jesús, ¿era verdad? Sí, era verdad. Y quizás si el Padre le hubiera dicho a Jesús: lánzate, se hubiera lanzado, y claro que sus ángeles lo hubieran sostenido, pero no era el Padre el que le decía, era el diablo, era el tentador. No hagas nada que Dios no te mande hacer. Y aquí te viene una segunda cosa. No busques en la Escritura cosas que justifiquen tus acciones cuando las haces fuera del tiempo y de la voluntad de Dios. Aquí encontramos dos versículos o dos cosas que por supuesto estaban en el Antiguo Testamento. Los dos eran textos escritos, los dos, uno implicaba una promesa y la otra implicaba un compromiso. La promesa es que Dios podía mandar sus ángeles, pero no era Dios el que le estaba diciendo a Jesús: lánzate. Y él contesta con un compromiso y dice: también escrito está. En la ley estaba escrito, Moisés lo había establecido,
en el libro de Deuteronomio, no tientes al Señor tu Dios. Ahora, tú puedes pensar, ¿y cómo podemos tentar a Dios? Bueno, te decía ahorita, puede ser con versículos mal aplicados, con versículos que te digan lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres que respalde tus acciones o tus decisiones. La que quiere ahorita, o los que quieren ahorita que se aprueben leyes que van aún en contra de la naturaleza, que se aprueben leyes que la palabra de Dios condena en sus acciones. Dicen, pues que la Biblia no dice que Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué no se puede permitir un amor libre? Y la lista la puedo hacer larga, pero no quiero enfocarme sobre eso. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, el contexto en el que Jesucristo responde, es en el contexto de cuando Israel tentó a Dios. Y yo primero pensé que la tentación del pueblo de Israel sobre Dios había sido un acto único, donde Dios les había dado la sentencia de decir, van a quedarse 40 años en el desierto, y aquí van a estar pagando. Pero no, nosotros podemos encontrar por los diferentes pasajes que toman este texto, que el pueblo de Israel fue rebelándose contra Dios una y otra vez, hasta que Dios les dijo, ¿saben qué? Se van a quedar 40 años en el desierto. Y toda esta generación, porque me enojé contra ellos, aquí se van a quedar. A veces nosotros aplicamos un pensamiento muy peligroso, donde decimos que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y digo que lo aplicamos de una manera muy peligrosa. ¿Por qué? Porque es cierto que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador que se arrepiente. Ama al pecador que quiere voltear su vista a Él. Dios dejó 40 años a un pueblo pecador en el desierto. Allí los dejó 40 años porque se rebelaron contra Él, porque lo tentaron. Dios les envió un libertador, Moisés, para que los sacara de la tierra de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, los vas a sacar y 3 días de camino me van a hacer una fiesta, me van a rendir holocaustos, van a hacer una celebración. Y cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y los introduce en el desierto, la escritura dice que 3 días después, en vez de rendirle fiesta a Dios, 3 días después fue la primera vez que murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés. Y querían agua, y después querían pan, y después querían carne, y después se querían regresar a Egipto porque le decían aún a Dios, le decían a Moisés, tú nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto. Dios nunca tendrá planes malos para ti o para mí cuando nos sujetamos a su voluntad, cuando obedecemos su voz, cuando abrimos nuestros oídos y le decimos, Señor, habla a mi vida. Dios no nos ofrece salvación para después tratarnos peor que como estábamos. Dios hace cosas buenas, Dios hace cosas nuevas. Y el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. Hoy en el culto de la mañana, justamente el hermano, un jovencito, 15 años, compartió la palabra con nosotros y nos hablaba justamente de ese evento, cómo el pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavos y querían regresarse a Egipto. Y decían, allá cuando menos teníamos nuestras casas medias mal hechas, pero ahí teníamos casa, teníamos que comer, teníamos que vestir y teníamos un trabajo que desarrollar, pero eran esclavos. Y eso los llevó a hacerse ídolos
en el desierto. El pueblo de Israel llega con Aarón, su hermano de Moisés, y le dicen: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pasó. Moisés estaba en el Sinaí recibiendo la palabra de Dios escrita. Tentaron a Dios. Querían dioses que fueran delante de ellos. Si ustedes leen el Salmo 95, un salmo de alabanza, un salmo de adoración, un salmo en el cual se nos invita a glorificar el nombre de Dios, a exaltarle, y después nos hace una advertencia muy interesante. Dice: ven, póstrate, arrodíllate delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo endureció el pueblo de Israel en Meriba, en Masá, en el día de la tentación. Dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. No solamente el Salmo 95 hace referencia a esto. Tú puedes leer la carta a los Hebreos y te vas a encontrar con la misma situación. Dice el autor de los Hebreos: no endurezcas tu corazón, no tientes a Dios, no le des la espalda. Reconoce sus obras y sus maravillas, todo lo que ha hecho en favor tuyo. Si queremos nosotros que este año que apenas inicia, que tenemos todo por delante, que sea de una gran bendición, no endurezcamos nuestro corazón. Demos oído a la voz de Dios. No pongamos nuestra confianza en nadie más que en Él. No busquemos a nadie más que en Él. Estar bajo la cubierta de sus alas, como dice el Salmo 91, sea nuestra prioridad, sea nuestro propósito. Si quieren ahondar un poco más para que vean todo lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto para tentar de esta manera a Dios, lean el discurso de Esteban, el sermón de Esteban, ahí en el libro de los Hechos. Lo que dice Esteban nos ilustra muy bien porque Dios nos dice: no caigas en la tentación de tentar a Dios. Voy a leer solamente algunos versículos. Dice de Moisés: este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo. Está hablando de cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dice: y en el desierto manifestó sus obras por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas les levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él escuchen. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres, dice, no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito. Y después les dice: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella
de su dios Renfán, que eran dioses de Egipto. Tentaron a Dios poniendo su confianza en otros dioses. Jesucristo le dijo al tentador: no tentarás al Señor tu Dios. Y le presenta una tercera. Lo lleva, dice, esta tercera tentación, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lo lleva a un monte muy alto, todos los reinos. Lucas agrega un poquito más y dice: a mí se me ha dado la autoridad de darle todo esto a quien yo quiera. De darle todo a quien yo quiera. ¿Qué buscas tú en la vida? ¿Qué es prioridad para ti? Hoy cuando veníamos de camino, le decía a mi hijo que tenemos que tener cuidado con lo que a veces deseamos. Y yo le decía que todo lo que nosotros pudiéramos proponernos alcanzar, lo podremos alcanzar. Muchos se han propuesto ser número 1 en algún deporte, y han trabajado y han luchado y se han esforzado y han llegado. Muchos se han esforzado por ser ricos y han trabajado, se han esforzado, han sacrificado muchas cosas y han llegado a ser ricos en sus fuerzas, aún en sus fuerzas. Hay mucha gente que lo ha alcanzado. Hay quienes se han esforzado por tener una casa muy grande y la han hecho, tener una troca último, un carro último modelo, y lo han alcanzado. Y yo le decía: lo que te propongas, lo más seguro es que lo puedas alcanzar y lo puedas hacer. Lo que sí le decía, nada más ten mucho cuidado con el costo que tienes que pagar por eso. ¿Por qué? Porque a veces sacrificamos tantas cosas buenas que Dios tiene para nosotros por alcanzar un propósito que es muy, muy personal. ¿Cuántas personas? En una ocasión predicaba a orillas del río Bravo. Y yo les decía: ¿cuántas personas no han cruzado este río para alcanzar el sueño americano? Y lo han alcanzado. Lo han alcanzado. Pero han perdido a su esposa, han perdido a sus hijos. Y algunos dicen: bueno, me voy a ir, pero me los voy a llevar. Y cuando están allá, resulta que en el regreso sus hijos vienen completamente perdidos en el pecado. Sí, con muchos bienes materiales, sí, con mucha prosperidad aparente, pero el costo fue muy alto. Algunos pierden lo más preciado. ¿Cuántos no han perdido? Ya no hablemos de los bienes materiales. ¿Cuántos han perdido la paz en su alma? ¿Cuántos han perdido la salvación? ¿Cuántos han preferido la apariencia ante los demás que el favor de Dios sobre sus vidas? Solamente quiero presentar un ejemplo. En el Antiguo Testamento encontramos la vida de un rey, al cual Dios escogió, y lo escogió de una familia que no era la más próspera.
él cuidaba las asnas de su padre y Dios ahí lo escogió. Físicamente era un hombre muy atractivo, muy fuerte, muy alto. Dice la escritura que él sobrepasaba a todo el que se le parara enfrente de los hombros para arriba. Y Dios lo escogió para que fuera el rey de Israel. Y Dios lo coronó por rey. Y Dios empezó a usar su vida de una manera muy especial en toda aquella región. Este hombre se llamaba Saúl. Pero en algún momento de su reinado, Dios le da instrucciones precisas y le dice: Saúl, tú tienes que reinar, no a la manera de Saúl, sino a la manera de Dios. Dios enviaba a sus profetas y le decía las cosas que Dios esperaba de él. Samuel iba constantemente con él y le profetizaba y le anunciaba lo que Dios esperaba de él. Y si ustedes leen el capítulo 15 en especial, Dios le manda algo muy especial a Saúl, porque va a tener una guerra contra un pueblo que se llamaba Amalec, o el ejército de Amalec. Y Dios, por medio del profeta, le dice: vas a destruir completamente a ese ejército. Sin embargo, Saúl empieza a hacer las cosas a su manera. Él quería figurar, él quería ser el mejor rey. Él quería ser el rey que todo el pueblo lo viera y lo admirara y dijera cosas bonitas de él, y que quizás entonara cánticos. Por eso cuando compusieron un cántico para David y para él, donde a David se le atribuían más miles que a él de hombres muertos en batalla, él se enoja. Él quería que todo esto pasara alrededor de él. A veces nos interesa tanto la fama, la fortuna, que los reflectores estén sobre nosotros, que nos olvidamos de la voluntad de Dios. Era lo que el tentador le estaba diciendo a Jesús: ¿quieres que todo esto se rinda delante de tus pies? Yo te lo voy a dar. Y Jesús decía: ¿para qué? Pues si eso es mío. Y va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él lo sabía, pero no dejaba de ser una tentación y una enseñanza para ti y para mí. Y este rey, dice a partir del verso número 17, que Samuel llega con este rey y le dice: tú eras, Saúl, el más pequeño en tus propios ojos. Fuiste hecho rey de Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Yo en alguna ocasión, platicando con mi esposa, yo le decía que una de las cosas más complicadas que a mí en lo personal ¿cómo les quiero decir? He tenido que lidiar con eso. Es poder reconocer aun cuando en tu concepto estés haciendo algo bueno, reconozcas que no lo estás haciendo en la voluntad de Dios. Puede parecer muy, muy extraño. Te lo voy a poner un poquito más sencillo. A veces hacemos cosas que están mal, ¿sí? O que no están en la voluntad de Dios. Y nosotros pensamos que sí estamos haciendo lo correcto. Dios le dice a Saúl: ve y acaba con Amalec.
Pero él no lo hizo. Él le perdonó la vida al rey y perdonó la vida de lo mejor del ganado. Y él dice, cuando el profeta lo confronta, le dice, no, profeta, tú estás equivocado. Lo que yo hice fue la voluntad de Dios. Le perdoné la vida al rey y a lo mejor del ganado, porque el ganado se lo voy a sacrificar a Dios. Pero Dios no fue lo que te pidió. Dios no fue lo que te pidió. Dios le dijo a Saúl, acaba con todo. Pero Saúl decía, pero perdoné lo mejor del ganado y se lo voy a dar a Dios. ¿No es eso bueno? Pues no, ¿sabes qué? No era bueno. No era bueno. Le dice el profeta al rey, has hecho neciamente, te justificas en tus pensamientos. Pero fíjense con lo que lo compara el profeta. Samuel le dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos y de las víctimas como que se le obedezca en las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Todavía se las voy a poner un poquito más fácil. Cuando Jesús predica en contra de las enseñanzas y de las tradiciones de los escribas y de los fariseos, y les dice, ustedes se han salido de la voluntad de Dios andando en sus propios caminos. ¿Por qué? Porque a sus padres, los que tienen sus padres todavía y que ustedes tienen la responsabilidad de ayudarlos, les dicen, no te puedo ayudar, porque con lo que yo te puedo ayudar, esa es mi ofrenda para dársela a Dios. Y han quebrantado el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Pero si le estoy dando la ofrenda a Dios, pero no puedes quitarle el sustento a tu padre y a tu madre. Lo que Jesús detiene en aquella tentación es, no quiero todo esto. Lo único que quiero es hacer la voluntad del que me envió. Si seguimos leyendo la historia del primer libro de Samuel, dice más adelante que el rey se aferró tanto al profeta que rasgó su túnica. Y el profeta le dijo, así como has rasgado mi túnica, tu reino ha sido también rasgado. Pero el rey le dice a Samuel, ven conmigo y bendíceme delante del pueblo para tener el favor del pueblo. Quiero tener todo este reino debajo de mis pies. ¿Qué es lo que anhelas tú? ¿Y qué es lo que estás dispuesto a hacer? Hay quienes a veces anhelan un puesto en su trabajo y no les importa a cuántos se llevan entre los pies para llegar a ese puesto, pero esa es su meta, ese es su deseo. ¿Qué es lo que anhelas tú? Jesucristo dice cuál debe de ser el anhelo de nuestro corazón. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Iniciamos este 2021. Si tan solamente estas últimas palabras se cumplieran en nuestra vida, creo que podemos esperar un bendecido 2021. Y con esto termino.
No dejes que la tentación entre en tu vida. No dejes que la tentación entre en tu familia. Cuando llegue, recházala, ciérrale la puerta, huye, busca a Dios. Pídele a Dios que te muestre cuál es su perfecta voluntad para ti, para los tuyos, agradable, perfecta. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella, decía el salmista. La bendición de Dios está para nosotros en este tiempo. Cuando nosotros resistimos la tentación, el diablo huye, se va. No puede estar con alguien que se aferra a la voluntad de Dios, con alguien que depende de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere guardarte, Dios quiere guardar tu vida, Dios quiere prosperarte en todo. Confía en Él, espera en Él, y que estas últimas palabras sean para ti un verdadero propósito, hoy y siempre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Jesucristo terminó este proceso, inició su ministerio. Un ministerio glorioso. No había enfermedad que no fuera sanada. No había demonio que no fuera expulsado. No había tempestad que no fuera calmada. No había olas que no fueran aplacadas. Dios, el Padre, hizo maravillas por medio de su Hijo. Enseñanzas que siguen teniendo validez para nosotros hoy, en este tiempo. Si nosotros este 2021 lo iniciamos diciéndole: Señor, como enseñó Jesús en el Padre Nuestro, no permitas que caigamos en tentación, líbranos del mal, podemos esperar un bendecido 2021. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo y nuestras vidas en las manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús que nos des la fortaleza, Señor, la fe, la confianza, Señor, de que tú suplirás todo lo que nos falte, todas nuestras necesidades en todo momento, Señor. Que no llegue la escasez, Señor, que nos lleve a ser como el pueblo de Israel, que reclamó, que buscó otras opciones para ellos, que aún desearon regresar al lugar de donde tú los habías sacado por mano de Moisés. Tu palabra dice, Señor, que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todas las cosas se nos añadirán, Padre. Padre, que no nos justifiquemos, bendito Dios, en aquellas cosas en las cuales a veces nos salimos de tu voluntad. El diablo tentó a Jesús con un salmo que decía que tú podías enviar ángeles para que lo sostuvieran. Y era verdad, esa palabra era verdad, pero era una palabra mal aplicada, una palabra que quería llevar a Jesús a que se saliera de tu dirección y de tu voluntad. Pero Señor, Jesucristo respondió y dijo: no voy a ser como el pueblo que anduvo en el desierto. No voy a tentar al Señor y Dios. Padre, pero también fueron presentados delante de Él todos los reinos, prosperidad, abundancia. Padre, pero Él pudo decir que solamente a ti te iba a adorar. El ceder ante aquello, Señor, implicaba que tenía que darle crédito al enemigo, Señor, al enemigo de nuestra alma, el que busca, Señor, hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo le respondió
y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Señor, que ese sea nuestro deseo en este inicio de año. Adorarte, servirte, Señor. Estar en tu voluntad, Señor. Y Padre, estar siempre dependiendo de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre, que tú nos libres de toda tentación, nos libres de todo pecado, porque, Señor, ni pruebas, ni luchas, ni tribulaciones, ni angustias, ni hambre, ni desnudez, nada, Señor, nos puede separar de tu amor, pero el pecado, Señor, sí nos puede separar de tu amor. Por eso te pedimos que nos libres, Señor, y nos guardes en todo momento de toda tentación, Señor, Padre, y que nos podamos mantener firmes en tu camino. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Antes de terminar, vamos a orar por la ofrenda. Recuerda, tú eres el administrador de esta ofrenda. Tú puedes llevar esta ofrenda a aquella persona que lo necesita, y Dios seguirá supliendo todas tus necesidades. Dios seguirá abriendo las ventanas de los cielos y seguirá derramando bendición sobre tu vida. Y tú puedes ser un instrumento de bendición para otros. Tú puedes sacar de alguna dificultad a aquel que no tiene de dónde echar mano. Así es que lo que Dios ponga en tu corazón, si sabes a quién, llévale esa ofrenda y dile: esta es una bendición de Dios para ti. Y si no, pídele a Dios que te muestre a qué persona hay que hacerle llegar esta ofrenda. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque, Padre Santo, podemos confiar y esperar en ti. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Pero, Padre, también tú puedes hacer de nosotros instrumentos útiles para llevarle tu provisión a aquel que lo está necesitando, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, y lo que tú has puesto en el corazón de cada uno, Padre, que lo podamos apartar y que lo podamos tener a mano, Señor, para que quizás cuando andemos en el camino, Señor, cuando estemos ahí en algún centro comercial, en algún restaurante, donde quiera, Padre, que estemos y veamos una necesidad que tú quieras, Padre, que suplamos, podamos ir y decir: esto es una bendición de Dios para ti, Señor. Ponemos en tus manos esto, Señor, pidiéndote que tú sigas siendo nuestro proveedor, que tú sigas supliendo todas nuestras necesidades, Señor, y que en este año 2021, Señor, no tengamos falta de ningún bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y recuerda, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Con un clic de tu computadora, con un toque en tu celular, tú puedes compartir este o los otros mensajes que están ahí en la página de Facebook, en la página Juan 14:2, o en YouTube también, Narciso Santos Juan 14:2, ahí también están los videos. Comparte la palabra de Dios. El propósito que tenemos al transmitir estos mensajes es que tu fe se vea fortalecida. Es que si por alguna razón tú te apartaste de Dios o de la iglesia, consideres tu camino y te vuelvas a Dios. Búscale, Él te ama y quiere seguir haciendo su obra en tu vida. Y tú, que quizás es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, déjame decirte, Dios tiene palabras de perdón y de salvación. Con tan solo que le digamos: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados, y a Jesucristo te recibo como mi Señor y Salvador, y Él lo que tiene para ti es vida, vida en abundancia, vida eterna. Que Dios te bendiga. Es una bendición iniciar este 2021 compartiendo la palabra del Señor.